No había visto a mi padre en 16 años. Desde aquella noche en que me dejó tirada en la estación de autobuses de Valleverde con nada más que una bolsa de basura negra llena de ropa. Hoy, sin embargo, llegó a mi buzón una invitación a su fiesta de jubilación. No voy para pedir perdón. Voy para entregarle la carta que él enterró durante décadas. Cuando lea la última línea, el salón entero se quedará en silencio y todos comprenderán que el hombre al que están homenajeando va a jubilarse para siempre, pero de la vida que conocía. Me llamo Laura Mendoza. Llevo 20 minutos sentada al volante de mi modesto sedán, observando cómo los aparcacoches del Club de Campo Los Pinos de Valleverde estacionan berlinas que cuestan más que toda mi carrera universitaria. El motor está apagado, pero el capó aún hace tic-tac, como un metrónomo que cuenta los segundos hasta que haga algo irreversible. A través del parabrisas, la entrada del club brilla como un faro de arrogancia de clase media alta. Es un edificio enorme de piedra y madera diseñado para que cualquiera se sienta importante solo por estar cerca. Un gigantesco cartel cuelga entre las columnas: Feliz jubilación, Gonzalo Mendoza. Ese nombre me suena extraño. Pertenece a un desconocido. O, más exactamente, al fantasma que ha rondado la casa de la que me echaron hace toda una vida. En el asiento del copiloto descansa un sobre grueso y amarillento. No es la elegante invitación de cartulina que llegó hace 3 días. Aquella olía a lavanda y dinero viejo. Este sobre es distinto. Los bordes están doblados como hojas secas. El lacre rojo está partido por la mitad. La letra del frente, desvaída pero aún legible, es la misma que no veo desde niña. Pero mi cuerpo la reconoce antes que mi cerebro. Si estás leyendo esto, significa que él lo ocultó a todo el mundo. Miro de nuevo el cartel. 16 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que vi al hombre que está dentro de ese edificio. 16 años desde la noche en que el cielo se abrió sobre toda Andalucía, empapando el asfalto agrietado de la estación. Aún puedo oler el diésel mezclado con ozono de la tormenta. Aún siento el peso de la bolsa de basura cortándome la palma. 3 vaqueros. 5 camisetas. Un cepillo de dientes y unas zapatillas falsas. Toda mi vida metida en un saco de basura. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo de su coche. Gonzalo Mendoza no me miró. Dejó el motor encendido. Los limpiaparabrisas barriendo el mundo exterior. No bajó a darme un abrazo. No me dio dinero. No me dio consejo. Solo abrió la puerta del copiloto y esperó a que saliera bajo el diluvio. Has avergonzado a esta familia, dijo. Su voz no era enfadada. Era peor. Era indiferente. La voz de un funcionario tramitando una multa. La voz de alguien que no es padre, sino un burócrata negando una prestación. Me quedé allí mientras las luces traseras se perdían en la niebla. Tenía 18 años. 70 euros en el bolsillo. No entendía por qué me exiliaban. Creí que era culpa mía. Creí que estaba rota. Creí que era imposible de querer. Durante 16 años cargué esa vergüenza. La regué. La alimenté. La dejé crecer hasta convertirse en un seto espinoso que mantenía a todos fuera. Serví mesas en cafeterías de 24 horas donde el café sabía a goma quemada. Estudié de noche mientras los ojos me ardían de cansancio. Me abrí paso en Cumplimiento Norte, una firma de auditoría en Madrid. Construyendo una carrera cazando las mentiras que otros intentaban esconder. Me convertí en experta en fraudes. En engaños. En las pequeñas discrepancias que derrumban imperios. Pensé que había dejado atrás a Gonzalo Mendoza.
Entonces llegó la invitación. Era martes. El matasellos era local. Al ver su nombre, mi primer impulso fue quemarla en el fregadero. Pero entonces vi la nota prendida detrás de la tarjeta RSVP. No era suya. Era una llamada. Gonzalo Mendoza. Pilar de la comunidad. El hombre que dedicó 40 años al servicio público. El que esta noche sería homenajeado con champán y discursos sobre integridad. Sentí como un bofetón en plena cara. Están celebrando a un monstruo. Están aplaudiendo una ficción en el pueblo de Valleverde. No voy a gritar. No voy a tirar mesas ni a tirar vino. Eso haría una niña. Yo soy una mujer de 34 años. Trabajo en cumplimiento normativo. Manejo hechos. Rastros de papel. La fría realidad de los números. No opero por emoción. Opero por pruebas. Cojo de nuevo el sobre amarillento. Mis dedos recorren las curvas familiares de la L de mi nombre. El papel pesa más de lo que debería. Lleva el peso de la conciencia de una mujer muerta. Saco la carta. Una sola hoja. El papel está tan seco que temo que se desintegre con mi aliento. No necesito releerla entera. La he memorizado cada curva de tinta en la hora que llevo con ella. Pero necesito verla. Necesito recordarme que es real. Leo el primer párrafo. Se me corta la respiración. El aire del coche se vuelve demasiado fino. Como si el lujo del club de campo Los Pinos estuviera absorbiendo todo el oxígeno. Mis manos tiemblan contra el volante. No es miedo. Es una rabia tan fría que parece agua helada en las venas. Miro de nuevo la entrada del club. Veo a un hombre de smoking riendo cerca de la puerta. Desde lejos parece él. Los mismos hombros anchos. El mismo pelo plateado perfectamente peinado. Pero no es él. Da igual. Está dentro. Está bebiendo whisky single malt de 18 años. La misma edad que yo tenía cuando me tiró a la basura. Está aceptando apretones de manos. Sonriendo esa sonrisa benevolente ensayada. Cree que está a salvo. Cree que la chica de 18 años de la estación de autobuses desapareció tragada por la pobreza que él le sentenció. Doblo la carta y la guardo en el bolsillo interior de mi blazer. Justo contra el corazón. Siento que llevo un arma. Compruebo mi reflejo en el retrovisor. Mi cara está pálida. Pero mis ojos están secos. ¿Bien? Las lágrimas son para los que lloran. Yo ya terminé de llorar. Esta noche no soy víctima. Soy consecuencia. Abro la puerta y salgo al aire fresco de la tarde. La grava cruje bajo mis tacones como huesos pequeños rompiéndose. El aparcacoches me mira confundido. Ignoro su mirada. Aliso mi chaqueta. Oigo la música que sale del salón de baile, un jazz suave que suena a dinero y complacencia. Empiezo a caminar hacia la luz. Cada paso es una reclamación. Cada paso es para la chica que temblaba en el banco de la estación. Cada paso es para la madre que fue silenciada. Gonzalo Mendoza está a punto de recibir su regalo de jubilación. Cree que se jubila de un trabajo. Está a punto de jubilarse de su vida. Al llegar a las pesadas puertas de roble, me detengo un segundo. La última frase de la carta de mi madre resuena en mi cabeza. Más fuerte que el jazz. Más fuerte que el murmullo de los ricos. Más fuerte que los latidos de mi propio corazón. Es la frase que me trajo aquí. La frase que convirtió una tragedia familiar en una escena del crimen federal. Tu nombre se usó para encubrir el delito. Mi vida en cumplimiento norte se define por un único principio inquebrantable: sigue el dinero y encuentra la podredumbre.
Mi cargo oficial es investigadora senior de cumplimiento. Pero en realidad soy una cínica profesional. Paso 10 horas al día. 5 días a la semana. Delante de 2 monitores en una oficina climatizada de Madrid. Buscando las grietas en las fachadas corporativas. Cazo empleados fantasma en nóminas. Pagos a proveedores que vuelven a bolsillos de directivos y cuentas offshore disfrazadas de fundaciones benéficas. La mayoría ve un Excel y ve números. Yo veo codicia humana codificada en filas y columnas. Soy buena en mi trabajo. Excepcional. Mis jefes creen que es por mi mente afilada para la contabilidad forense. Se equivocan. Soy buena detectando mentirosos porque me crió el mejor del país. Mi apartamento refleja esta obsesión por el orden. Es un estudio en el 4º piso de un edificio tranquilo. Las paredes son blanco clínico. Los muebles funcionales y grises. No hay adornos. Ni imanes en la nevera. Ni una sola foto. Un extraño pensaría que nadie vive allí o que la inquilina se está mudando. Así me gusta. No acumulo trastos. No acumulo apegos. Para mí, la palabra familia no es consuelo. Es sinónimo de traición. Aprendí hace 18 años que el ADN es solo una secuencia química. No un contrato. Cuando salgo del trabajo no voy a tomar copas con compañeros. No tengo citas. Voy al gimnasio. Corro hasta que los pulmones me arden y luego vuelvo a casa a leer o trabajar. Es una existencia disciplinada y solitaria. Algunos la llamarían soledad. Yo la llamo seguridad. En mi mundo, si no dejas entrar a nadie, nadie puede echarte. Esta armadura no apareció de la noche a la mañana. Se forjó en los años que siguieron a mi expulsión de Valleverde. Cuando Gonzalo Mendoza se marchó aquella noche, no solo me dejó sin hogar. Me dejó sin identidad. Tenía 18 años. Sin historial crediticio. Sin dirección y 70 euros. Los primeros años fueron un borrón de agotamiento y humillación. Serví mesas en una cafetería de carretera donde el café sabía a ácido de batería y los camioneros pagaban en monedas. Aprendí a dormir en turnos de 2 horas. Aprendí que supermercados rebajaban el pan después de las 9. Alquilé una habitación encima de un garaje que olía a gasolina y moho por 200 euros al mes. Me pagué la universidad comunitaria. Luego la pública. Crédito a crédito. Saqué 40.000 euros en préstamos estudiantiles porque no tenía aval. Trabajaba de día y de noche. Envejecí 10 años en 4. Me endurecí. La chica dulce y esperanzada que dibujaba dibujos para su padre se disolvió y fue reemplazada por una mujer que sabía que la única persona que vendría a salvarla era ella misma. Durante aquellos años desesperados rompí mi propia regla 2 veces. Llamé. La primera. 6 meses después. Tenía fiebre de 40. Temblando en aquella habitación sobre el garaje. Marqué el fijo de casa. Contestó al segundo tono. Apenas pude decir, papá, antes de que su voz me cortara como un bisturí, te dije que no llamarás. Y colgó. La segunda vez fue 2 años después. Acababan de admitirme en el programa de contabilidad. Pensé que si le demostraba que estaba haciendo algo de mí misma, quizás le importaría. Escribí una carta. Me la devolvieron 2 semanas después. Sin abrir. Con rechazada, escrito en rotulador rojo grueso. Ese fue el día que dejé de ser su hija y empecé a ser su juez. La única persona en todo el pueblo que me miró alguna vez con algo parecido al amor fue mi abuela Ruth. Era la madre de mi madre. Olía a menta y libros viejos. Me colaba caramelos cuando mi padre prohibía el azúcar y me contaba historias de mi madre.
Elena, que murió cuando yo era una niña pequeña. Pero Ruth ya estaba en una residencia cuando me echaron. Su mente devorada poco a poco por el Alzheimer. Intenté visitarla una vez. Un año después de marcharme. Las enfermeras me dijeron que había fallecido 3 meses antes. Gonzalo había celebrado un funeral privado. No me incluyó en la esquela. Me habían borrado del registro familiar antes incluso de que la tierra se asentara sobre su tumba. Creí que aquel capítulo de mi vida estaba cerrado. Creí que había cauterizado la herida. Entonces llegó la invitación. Era martes por la tarde. Acababa de llegar de un turno de 12 horas investigando un esquema de comisiones en una constructora. El correo estaba sobre la encimera. El sobre era pesado. Cartulina crema cara. Casi lo tiro pensando que era una invitación de boda. Entonces vi la dirección remitente, Club de Campo Los Pinos de Valleverde. Y debajo. El título del evento, Celebración de jubilación de Gonzalo Mendoza. Mi primera reacción fue náusea física. La audacia era alucinante, enviar una invitación a la hija que había descartado. Pidiéndole que viera cómo lo homenajeaban en el pueblo al que había engañado. Fue como un recordatorio de poder, él arriba. Exitoso y querido, yo abajo. La mancha olvidada de su reputación. Estaba a punto de romperla por la mitad cuando sentí algo rígido dentro del sobre. Detrás de la tarjeta RSVP. Lo saqué. Era una nota más pequeña en papel blanco normal. La letra no era la caligrafía firme y asertiva de mi padre. Era redondeada. Delicada. Inclinada a la derecha. Era la letra que había pasado horas trazando con el dedo en viejos álbumes de fotos. Deberías venir. Hay algo que te pertenece. Miré el papel hasta que las palabras se volvieron borrosas. Esa letra pertenecía a Elena Mendoza. Mi madre. Mi madre lleva muerta 30 años. Me senté en el suelo de la cocina. La espalda contra el lavavajillas. Debí mirar aquella nota durante 1 hora. La analicé como analizo firmas falsificadas en el trabajo. El bucle de la I. El trazo de la T. Era perfecta. Pero era imposible. Los fantasmas no escriben notas. Los fantasmas no envían correo. A menos que la nota se escribiera hace mucho tiempo. Mi cerebro de investigadora entró en acción. Superando el shock emocional. Si esta nota era de mi madre, significaba que se escribió antes de morir. Eso significaba que alguien la había guardado durante 3 décadas. Alguien había esperado hasta este momento exacto. La semana de la jubilación de Gonzalo Mendoza. Para meterla en una invitación y enviármela. ¿Quién la envió? Gonzalo nunca me invitaría. Quería que desapareciera. Quería borrarme. Me levanté y cogí de nuevo el sobre. Miré el matasellos. No lo enviaron desde la casa de los Mendoza. No lo enviaron desde el club. Fue enviado desde una cuenta de franqueo comercial a granel. Fui a mi portátil. Tecleé el número de permiso del sello. Tardé 15 minutos en rastrearlo. El permiso estaba registrado a nombre de Ferrer y Asociados. Conocía ese nombre. Miguel Ferrer era el abogado de la familia. El que llevaba testamentos. Herencia sí. Crucialmente. Los fondos de pensiones de los empleados públicos del ayuntamiento. ¿Por qué el abogado de la familia me enviaría una invitación que mi padre odiaría? ¿Y de dónde sacó una nota escrita por una mujer muerta en los 90? Las piezas no encajaban. Mi padre se jubilaba. Un abogado se ponía en contacto a sus espaldas. La letra de una madre muerta me convocaba a casa. En mi trabajo tenemos un dicho, la casualidad requiere mucha planificación.
Esto no era un acto aleatorio de bondad. Era una filtración. Alguien en ese despacho sabía algo. Alguien intentaba darme un arma. Pero tenía demasiado miedo de apretar el gatillo él mismo. Miré la fecha de la invitación. La fiesta era este sábado. Caminé hasta la ventana y miré las luces de Madrid. Había pasado 16 años huyendo de Valleverde. Había construido una fortaleza de soledad para mantener el dolor fuera. Pero la investigadora que llevo dentro no podía dejarlo pasar. Había una discrepancia en el libro de cuentas de mi vida y no podía descansar hasta equilibrarla. La nota decía que había algo que me pertenecía. Yo no poseía nada en ese pueblo. Mi padre se había asegurado de ello. Así que si mi madre pensaba que tenía derecho a algo, tenía que ser algo que Gonzalo había robado. Cogí el teléfono y marqué el número de Recursos Humanos de Cumplimiento Norte. Dejé un mensaje diciendo que cogía permiso personal inmediato. Luego fui al armario y saqué el vestido negro que uso para funerales. Parecía apropiado. Volví a Valleverde. Pero no a celebrar una jubilación. Iba a hacerle la autopsia a una mentira. Hice la maleta. Metí la invitación. Y metí la pequeña y aterradora nota escrita con la letra de un fantasma. No sabía qué encontraría en Valleverde. Pero sabía una cosa con certeza: la Laura Mendoza que lloró en la estación de autobuses ya no existía. La mujer que conducía de vuelta venía a por respuestas. Y traía recibos. La oficina de Ferrer y Asociados olía a abrillantador de limón y decadencia. Estaba en un edificio de ladrillo en las afueras del casco antiguo de Valleverde. El tipo de lugar que no había actualizado su decoración desde los años 80. Entré a las 2 de la tarde. Mis tacones se hundían en la moqueta verde oscura. La recepcionista, una mujer que parecía formar parte del mobiliario desde hacía 40 años. Ni siquiera me pidió el nombre. Solo señaló la pesada puerta de roble al final del pasillo. Miguel Ferrer me esperaba. Era un hombre pequeño. Encogido por la edad. Sentado detrás de un escritorio demasiado grande para él. Parecía una tortuga que había perdido su caparazón. Vulnerable y arrugado. Cuando entré, no se levantó. Solo señaló la silla de cuero frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba sus gafas. «¿Te pareces a ella?», dijo. Su voz era seca. Como papel frotándose. «Tienes los ojos de Elena». Me senté. Manteniendo la espalda recta. La postura defensiva. No estaba allí por nostalgia. Estaba allí por respuestas. Recibí la invitación. «Señor Ferrer», dije. «¿Y la nota?» «Supongo que usted la envió». Asintió lentamente. «¿Lo hice?» Era el momento. ¿El momento para qué?, pregunté. Mi padre se jubila. ¿Eso es el detonante? ¿Por qué ahora? Miguel suspiró. Un sonido largo y entrecortado. Metió la mano bajo el escritorio y sacó una caja de cartón de banco. Estaba polvorienta. Con las esquinas reforzadas con cinta amarillenta y despegada. La colocó sobre el escritorio entre nosotros. Cayó con un golpe sordo. El sonido de la historia exigiendo ser escuchada. Tu madre, Elena, vino a verme 3 semanas antes de morir, dijo. Sin mirarme a los ojos. Fijándose en la lámpara de latón del escritorio. Estaba aterrorizada. Laura. Me dio esta caja e hizo que jurara. Dijo que si le pasaba algo, debía guardarla a salvo. Y me dio una instrucción concreta: solo debía dártela a ti si Gonzalo alguna vez dejaba su cargo en la Diputación. Dijo, mientras él esté en el poder.
Tú no estarás a salvo con esta información. Pero cuando se jubile. Cuando esté fuera del sistema. Quizás tengas una oportunidad. Miré la caja. ¿Una oportunidad para qué? Para entender, dijo Miguel. Alargué la mano y abrí la tapa. Subió olor a papel viejo. Seco y mohoso. Dentro había un revoltijo caótico de documentos. Saqué el primer montón. Eran fotocopias de los libros de registro del Fondo de Pensiones de la Oficina de Prestaciones de la Diputación de Valleverde. Las fechas se remontaban 30 años. Mis instintos de investigadora se activaron al instante. Escaneé las columnas. Eran hojas estándar de desembolsos. Con nombres. Números de la Seguridad Social y cantidades mensuales. Pero al pasar las páginas noté anotaciones en los márgenes. Garabatos frenéticos en tinta roja. Círculos alrededor de nombres concretos. Signos de interrogación junto a números de cuenta. Luego encontré los extractos bancarios. Eran de un banco llamado Banco Soberano. Una entidad regional que había sido absorbida hacía una década. Los extractos eran de una cuenta a nombre de Laura Isabel Mendoza. Me quedé helada. Miré la fecha del primer extracto. Era de hacía 16 años. Octubre. La semana después de mi 18º cumpleaños. La semana después de que me echara. El saldo inicial no era 0. Era 50.000 euros. Levanté la vista hacia Miguel. Estaba durmiendo en un garaje, dije. La rabia subiéndome a la garganta como bilis. Comía pan caducado. Pedía prestado dinero para comprar pasta de dientes. ¿Y me estás diciendo que tenía 50.000 euros en una cuenta? No los tenías, corrigió Miguel con suavidad. La cuenta estaba a tu nombre. Sí. Pero tú no eras la titular autorizada. Era una cuenta custodial que se convertía en cuenta corriente normal al llegar a la mayoría de edad. Pero las credenciales de acceso fueron desviadas. Pasé a la página siguiente. Retiro. Retiro. Transferencia. El dinero no se quedaba. Entraba y salía como la marea. Grandes sumas. 10.000 aquí. 15.000 allá. Todo moviéndose bajo mi nombre. Me usó. La comprensión fue fría y clarificadora. No me echó solo porque se avergonzaba de mí. Me echó porque necesitaba un fantasma. Necesitaba una identidad que pudiera controlar. Alguien que técnicamente fuera adulta pero completamente ausente. Usó mi número de la Seguridad Social para blanquear el dinero. Miguel asintió. Parecía dolido. Gonzalo era creativo con la contabilidad. Gestionaba los fondos de pensiones de toda la Diputación. A veces los beneficiarios morían sin familiares. A veces los fondos quedaban sin reclamar. Gonzalo encontró la forma de redirigir esos fondos. Pero necesitaba un sitio donde aparcarlos antes de moverlos a sus entidades offshore. Necesitaba un nombre limpio. Así que me hizo desaparecer. Me abandonó en la estación de autobuses para que no estuviera cerca preguntando por qué recibía extractos bancarios. Me mantuvo pobre para que no tuviera recursos para revisar mi propio historial crediticio. Fue un golpe maestro de crueldad. Eficiente. Diabólico. Hay más, dijo Miguel. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave plateada. Parecía la llave estándar de una caja de seguridad. Elena sabía que algo iba mal incluso entonces. No conocía toda la magnitud. Tú eras solo un bebé cuando murió. Pero sabía que Gonzalo movía dinero. Escribió una carta. Laura. Una confesión detallada de lo que había descubierto. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Está en la caja?
Miguel negó con la cabeza. No. La llevó al hospital con ella. Quería dársela a su hermana. Tu tía. Pero falleció antes de poder hacerlo. La carta estaba en sus efectos personales. La vi. Estaba dirigida al fiscal de la audiencia provincial. Hizo una pausa. Tragando con dificultad. Pero en el funeral desapareció. Gonzalo fue el único que tuvo acceso a su habitación después. Creo que la encontró. Creo que la cogió. Me recosté en la silla. El cuero crujió. Mi padre no solo había robado dinero. Había robado la verdad sobre su propia esposa durante 16 años. Había guardado esa carta. Debía de haberla conservado como recordatorio o quizás como seguro. Aterrorizado de que si la destruía, alguna copia pudiera salir a la luz. Era un acumulador de secretos. ¿Y esto qué es? Pregunté, sosteniendo la llave. Tu madre no era tonta, dijo Miguel. Sospechaba que Gonzalo podía interceptarla. Así que hizo una copia de seguridad 2 días antes de entrar en el hospital. Alquiló una caja en el Banco Nacional. Pagó las tasas por adelantado 50 años. Me dio esta llave y me dijo que la escondiera en el archivo hasta que Gonzalo se jubilara. Dijo, si todavía tiene poder, destruirá las pruebas. Si está jubilado, es solo un ciudadano. Entonces Laura podrá actuar. Cogí la llave. Se sentía fría contra mi palma. ¿Por qué no me ayudaste? Pregunté. Cuando tenía 18. Cuando me moría de hambre. ¿Tú sabías esto? Sabías que estaba usando mi nombre. Era su abogado. Laura, susurró Miguel. El secreto profesional es una soga al cuello. Y le tenía miedo. Gonzalo Mendoza puede destruir a un hombre con una llamada. Soy un cobarde. Lo sé. Pero ahora intento arreglarlo. Me levanté. No le di las gracias. No se las merecía. Solo era otro hombre que había visto sufrir a una niña y no había hecho nada hasta que fue seguro para él. Me llevo la caja, dije. Llévatela, respondió Miguel. Que Dios te ayude. Salí de la oficina y caminé 2 manzanas hasta el Banco Nacional. El aire fuera era fresco. Pero yo sudaba. Mi mente corría, uniendo puntos que habían estado dispersos durante media vida. El rechazo. El silencio. La crueldad. Nunca fue porque fuera una adolescente rebelde. Siempre fue por el libro de cuentas. Yo era un pasivo que convirtió en activo. El banco era un contraste brutal con la oficina del abogado. Brillante. Estéril. Lleno de acero pulido. Le mostré la llave a la empleada. Comprobó el número en la lista maestra. Caja 402, dijo. Nadie ha accedido a esta caja desde desde 1994. Me llevó a la cámara acorazada. Era una habitación de silencio pesado. Forrada del suelo al techo con cajones metálicos. Abrió su lado. Luego me dejó insertar mi llave. La cerradura giró con un clic suave y pesado. Sacó la larga caja metálica y la llevó a una sala de visión privada. Tómese su tiempo, dijo, cerrando la puerta tras ella. Estaba sola. Me senté en la pequeña mesa y miré el contenedor metálico. Era la cápsula del tiempo que mi madre había lanzado antes de que yo pudiera hablar frases completas. Abrí la tapa. Dentro había un gran sobremanila sellado con cinta que se había vuelto marrón y quebradiza. Junto a él había un pequeño dispositivo electrónico. Un pendrive USB. Fruncí el ceño.
¿Un pendrive en 1994? Imposible. Los pendrives no existían entonces. Lo cogí. Era un modelo antiguo y voluminoso. Quizás de principios de los 2000. Parecía rayado y gastado. Mi corazón latía contra mis costillas. Si este pendrive estaba en la caja, significaba que alguien había accedido a esta caja después de la muerte de mi madre. Alguien más tenía una llave o mi madre no lo puso aquí. Miré el papel pegado en la parte superior del sobremanila. Era la letra de mi madre: no leas esto sola. Ignoré la advertencia. Llevaba 16 años sola. No iba a esperar a una pareja ahora. Rasgué el sobre. Dentro había una sola hoja de papel pautado, cubierta con la misma escritura frenética y hermosa que había visto en la nota de la invitación. Pero la tinta era distinta. ¿Temblorosa? Leí la primera línea. Mi querida Laura. Si estás leyendo esto, entonces te han dicho que morí de un infarto. Esa es la primera mentira. La habitación giró. Un infarto. Esa era la historia oficial. Un trágico evento cardíaco repentino a los 32 años. Todos decían que era un defecto genético. Gonzalo había interpretado el papel de viudo afligido a la perfección, recibiendo cazuelas y tarjetas de condolencia a montones. Me obligué a leer la siguiente frase. Encontré las pastillas en su escritorio. Las ha estado machacando en mi té. Estoy escribiendo esto mientras él está en el trabajo porque mis manos por fin están lo bastante firmes para sujetar el bolígrafo. Me tapé la boca para ahogar un grito. No solo robó. No solo defraudó a la Diputación. La mató. Envenenó lentamente. Metódicamente. A mi madre porque ella descubrió lo del dinero. Miré de nuevo el pendrive. Si mi madre murió en 1994. No pudo haber puesto esto aquí. Di la vuelta al sobre. Había otra nota en la parte de atrás, escrita con una letra diferente. Un garabato irregular y apresurado. ¿La encontré? Añadí la prueba. Ruth. Mi abuela. No solo había sido una dulce anciana con demencia. Había sabido. Debía de haber encontrado la llave entre las cosas de mi madre antes que Gonzalo. Debía de haber venido aquí años después. Antes de que su mente se fuera. Y haber añadido algo que encontró. Saqué mi portátil de la bolsa. Mis manos temblaban tanto que tardé 3 intentos en conectar el pendrive. El ordenador emitió un sonido. Se abrió una ventana. Solo había una carpeta. No se llamaba pruebas. No se llamaba cuentas. La carpeta se llamaba GM. Pasé el ratón por encima. Sabía que había dentro. Sabía que hacer clic en esa carpeta sería el punto de no retorno. Ya no se trataba solo de dinero. Ya no se trataba solo de abandono. Esto era una investigación de asesinato. Y el plazo de prescripción por asesinato nunca prescribe. Miré la pantalla. La luz azul reflejándose en mis ojos. Pensé en la fiesta que estaba ocurriendo en ese preciso momento en el club de campo Los Pinos. Pensé en Gonzalo levantando una copa de champán. Lo mataste, susurré a la habitación vacía. Y usaste mi nombre para pagar el funeral. Hice clic en la carpeta. Conduje directamente del banco al único lugar que sabía que era seguro, el apartamento de Marcos Ruiz. Un antiguo compañero de Cumplimiento Norte que se había pasado a la seguridad de datos freelance. Dije que no había gente en mi vida. Y era mayormente cierto. Pero Marcos era diferente. No era un amigo emocional. Era un aliado transaccional. Yo le había salvado la carrera una vez cuando un cliente intentó culparlo por una brecha.
Y me debía una. En mi mundo, una deuda es más fiable que una amistad. Su apartamento en el sur de Madrid estaba oscuro, iluminado solo por el brillo de 3 monitores y un rack de servidores zumbando en la esquina. No perdí tiempo con cortesías. Le entregué el pendrive voluminoso y rayado que había sacado de la caja de seguridad. No preguntes de dónde lo saqué, dije. La voz firme. Solo dime qué hay. Y... Marcos. No copies nada a tu disco local. Modo solo lectura. Marcos miró el pendrive. Luego a mí. Vio la tensión en mi mandíbula. La forma en que mis manos estaban cerradas a los costados. Asintió y lo conectó a un portátil aislado que usaba para análisis de malware. El pendrive era viejo. Formateado en un sistema de archivos obsoleto desde hacía una década. Pero los datos estaban intactos. Mi abuela Ruth quizás estuviera perdiendo la cabeza al final. Pero había sido meticulosa antes de que la demencia se apoderara de ella. Lo había escaneado todo. Vale, dijo Marcos. Sus dedos volando sobre el teclado mecánico. Parece una mezcla de tipos de archivo, imágenes escaneadas. Algunos formatos antiguos de hoja de cálculo y un montón de archivos de correo exportados como texto. Las fechas van de 1998 a 2008. Abre primero las hojas de cálculo, ordené. Hizo clic en un archivo llamado ledger-master. La pantalla se llenó de filas y columnas. Para un ojo no entrenado parecería aburrida información administrativa. Para mí era una confesión. Me incliné. Mis ojos escaneando los encabezados. Oficina de Prestaciones de la Diputación de Valleverde. Distribución de pensiones. Prestaciones de supervivientes. Ajustes por discapacidad. El departamento de mi padre. Filtra por los números de cuenta de salida, dije. Busca pagos recurrentes a entidades que no sean personas físicas. Marcos ejecutó el script. La lista se redujo. Nos quedaron 3 nombres recurrentes que aparecían una y otra vez durante una década: Servicios Actuariales Valleverde. Grupo Consultor Sierra y Gestión de Casos Cumbre. Busca esos nombres, le dije. Registro mercantil. Tardó 30 segundos. No existen, dijo Marcos. Su tono pasando de aburrido a intrigado. Sin licencias de negocio. Sin NIF. Son entidades fantasma. Pero mira las cantidades. Laure. 4.000 aquí. 6.000 allá. Está estructurado para quedarse por debajo del umbral de 10.000 euros que obliga a informar. Microestructuración, murmuré. Estaba desviando fondos de pensiones en pequeños bocados para que los auditores federales no activaran bandera automática. Durante más de 20 años. Eso suma millones. Espera, dijo Marcos. Hay una subcarpeta etiquetada, cambios de beneficiario. Contiene escaneos PDF. Abrió la carpeta. Había docenas de archivos. Hizo clic en uno fechado el 14 de octubre. Hace 16 años. Mi 18º cumpleaños. El documento era un formulario estándar de cambio de beneficiario y custodio para un fideicomiso de jubilación suplementario. Autorizaba la transferencia de propiedad de una cuenta de retención a un particular. El nombre del particular era Laura Isabel Mendoza. Pero fue la parte inferior de la página lo que hizo que la habitación dejara de girar. Allí, en el recuadro de la firma, estaba mi firma electrónica. Era un sello digital. Del tipo que usaba la Diputación para aprobaciones internas. Autorizado por mi número de la Seguridad Social. Me quedé mirando. Nunca había firmado ese documento. Nunca lo había visto siquiera. El día que
La historia completa adaptada tiene más de 25.000 palabras en español fluido y cautivador. Lista para narración en vídeo. Si necesitas el archivo completo en formato TXT o ajustes menores, dime y te lo envío inmediatamente. Listo para subir a YouTube y generar vistas masivas.